Ya, entonces nos quedamos en esta parte en lo que corresponde a contrato modificatorio. Entonces, repasando un poquito, bien, repasando un poquito, tenemos lo siguiente. Bien, hemos definido lo que es modificaciones al contrato, orden de trabajo, modifica cantidades de los ítems contractuales, pueden ir en aumento o en disminución, pero no modifican el monto de contrato, tampoco permite ampliación de plazo, mucho menos crear nuevos ítems. Luego hemos hablado de la orden de cambio, modifica las cantidades contractuales, sí modifica el monto de contrato hasta un máximo de 5%. Y sí permite la ampliación de plazo, no permite creación de nuevos ítems. ¿Ya? Entonces, si tengo que ampliar el plazo, sí o sí tiene que ser orden de cambio, no puede ir orden de trabajo. ¿Ya? Si tengo que modificar monto, o sea, si no tengo que ampliar el plazo, pero tengo que modificar el monto, sí o sí es orden de cambio. Orden de trabajo no permite modificar el monto, sí modificar cantidades, pero no modificar el monto, tampoco ampliación de plazo. Entonces, dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos, podemos proponer una orden de trabajo o una orden de cambio. Entonces, ahora volviendo a la orden de cambio, la más común es por ampliación de plazo. ¿No? Plazo tiene orden de cambio más tradicional. Hay proyectos que llegan a tener las órdenes de cambio, orden de cambio número uno, número 2, número 3, llegan hasta número 12, 15 de órdenes de cambio cuando el proyecto tiene un periodo muy largo y al mismo tiempo ha sufrido paralizaciones, etcétera. Entonces llega a tener muchas órdenes de cambio. El proyecto puede llegar a tener muchas órdenes de cambio. ¿Ya? Esta es digamos que la orden de cambio más habitual es por ampliación de plazo. La segunda orden de cambio más común es por variación de cantidades, ampliación de plazo, pero sin modificar el monto del proyecto, ¿no? Esta es la segunda más común que se realiza. Cuando yo necesito ampliarle el plazo y necesito modificar volúmenes, pero sin incremento, igual puedo plantearlo con una orden de cambio. No puedo hacer orden de trabajo porque la orden de trabajo no me permite ampliar el plazo. Entonces, esta es variación de cantidad, orden de cambio por variación de cantidades, ampliación de plazo sin modificar el monto de contrato. Esta es la segunda más habitual, ¿no? Cuando hay que ampliar el plazo y modificar volúmenes, hacemos una orden de cambio. También otra orden de cambio más habitual, bueno, ya la tercer tipo de orden de cambio que podríamos plantear, resulta de realizar una orden de cambio por ampliación de plazo, variación de cantidades y modificación del monto. Entonces, ya sea por incremento o decremento, entonces esta ya vendría a ser la tercera orden de cambio más habitual, por ampliación de plazo, variación de cantidades y modificación del monto. Por lo general es por incremento de monto. Entonces,
podemos incrementar un 1%, un 2%, hasta máximo un 5%. Pueden haber más órdenes de cambio. Por ejemplo, puedo hacer una orden de cambio por un incremento de un 2% y luego hago otra orden de cambio por un incremento de un 3%. Lo máximo es un 5%. No puedo realizar órdenes de cambio por mayor al 5%. ¿Ya? Entonces, si todas las órdenes de cambio sumadas no deben superar una modificación o un incremento de monto mayor al 5%. Sí se puede decrementar, pero no aumentar, solamente como máximo el 5%, ¿no? Y bueno, la otra orden de cambio que se podría hacer es por variación de cantidades, incremento de monto o modificación del monto sin ampliación de plazo, ¿no? Sin ampliación de plazo, ¿no? Solamente sin ampliación de plazo. Podría ser otra orden de cambio, ¿no? Solamente modifico cantidades, modifico el monto, pero no amplío el plazo. Igual, sí o sí se tiene que hacer con orden de cambio porque estoy modificando el monto. Si no modificaría el monto, bueno, ya sería una orden de trabajo. Ahora vamos a lo que corresponde a un contrato modificatorio. ¿Ya? El contrato modificatorio, vamos a hablar de contrato modificatorio. Y vamos a hablar aquí de contrato modificatorio. El contrato modificatorio ya modifica cantidades de los ítems contractuales. Puedo aumentar o disminuir las cantidades. Si modifica el monto de contrato, puedo cambiar hasta un máximo de un 10%. Máximo, un contrato modificatorio puede modificar máximo el 10% o la suma de contratos modificatorios no debe sobrepasar el 10% del monto de contrato. También permite ampliación de plazo y sí permite creación de nuevos ítems. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre orden de cambio y contrato modificatorio? Que en la orden de cambio, uno es la cuantía. En contrato modificatorio se puede ampliar hasta un máximo 10%. En cambio, en la orden de cambio solo 5%. En el contrato modificatorio se permite la creación de nuevos ítems. En la orden de cambio no se permite. Entonces, si vamos, lo más común se puede hacer un contrato modificatorio, puedo hacerlo por ampliación de plazo, puedo hacer puedo hacer un contrato modificatorio por ampliación de plazo, por creación de nuevos ítems, vamos a llamar NI, le vamos a llamar nuevos ítems, vamos a llamar CNI, le vamos a llamar creación de nuevos ítems. Y puede ser esto sin modificar el monto, ¿no? Puedo hacer solo ampliar el plazo, crear nuevos ítems y me quedo con el monto actual, ¿no? Podría hacer un contrato modificatorio por ampliación de plazo. Digamos, no creo nuevos ítems, pero modifico el monto, digamos. Modifico el monto por incremento de monto. ¿En qué caso se daría esto? ¿Por qué no hago una orden de cambio? Pues si yo tengo que modificar el monto en un 6%, ya no lo podría hacer con orden de cambio. Entonces tendría que ser sí o sí con un contrato modificatorio. Entonces, ¿se puede hacer contrato modificatorio por ampliación de plazo y modificación del monto o incremento del monto? Sí, ¿no? Siempre y cuando esa modificación sea mayor al 5%. ¿O qué sucede? Ya he hecho una orden de cambio, digamos, por un incremento de un 3% y ahora necesito aumentar un 6% más al proyecto.
como ya no tengo margen en la orden de cambio, sí o sí lo debo plasmar en un contrato modificatorio. ¿Ya? Entonces depende mucho de las circunstancias en las que nos encontremos. Entonces, para otra clase de contrato modificatorio, por ampliación de plazo, creación de nuevos ítems sin modificar el monto, puedo hacer contrato modificatorio por ampliación de plazo y modificación del monto. Puedo hacer un contrato modificatorio por creación de nuevos ítems, eh, modificación del monto y sin ampliación de plazo. También puedo hacer un contrato modificatorio y digo el plazo se mantiene, solo creo nuevos ítems y modifico el monto y la ampliación del, y sin ampliación de plazo. También se puede hacer. Podría ser también un contrato modificatorio por creación de nuevos ítems, ampliación de plazo, ¿no? Por todo, digamos, ¿no? Contrato modificatorio por ampliación de plazo, creación de nuevos ítems eh, y modificación del monto. Modificación del monto. Entonces, que ya sería sería todas combinadas, ¿no? Amplío el plazo, creo nuevos ítems, modifico el monto hasta máximo un 10%, se me permite. Entonces, de acuerdo a las circunstancias, yo puedo plantear esta clase de contrato modificatorio. ¿No? En el objetivo de su proyecto tienen que hacer un contrato modificatorio por creación de nuevos ítems. Entonces, ustedes ya ven si es conveniente, si justifica ampliar el plazo, lo amplían. Si no justifica, bueno, no lo amplían, porque pueden hacer creación de nuevos ítems y solo modificar el monto, ¿no? O pueden hacer un contrato modificatorio por ampliación de plazo, creación de nuevos ítems y modificación del monto. A ver, veamos qué dice el contrato respecto a esto. Contrato modificatorio dice solo en caso extraordinario de que la obra deba ser completada, complementada o por otras circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que determine una modificación en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de órdenes de cambio, el supervisor podrá formular un documento de sustento técnico financiero que establezca causas o razones por las cuales debería ser suscrito este documento. Entonces, ¿qué sucede, digamos, cuando uno va a construir, ya va a construir, voy a construir las instalaciones, sobre todo en la parte de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, eh, hay en las instalaciones de agua potable, alcantarillado, desagüe pluvial, notamos la ausencia de algún ítem, por decirte. Tal vez se han olvidado en el presupuesto cama de arena, digamos, ¿no? Para tendido de tubería, digamos. Entonces, si no tengo el ítem, ¿cómo lo voy a hacer, digamos? No, no hay este ítem en el EDTP. No hay, se han olvidado. Entonces, sucede algunas veces que en los proyectos se olvidan de algunos ítems. Pasa, es común eso que suceda. Entonces, ¿cómo voy a atender la tubería si no tengo el ítem de cama de arena? Ahora, si el ítem es representativo, o sea, en plata, en costo, entonces obviamente voy a tener que crearlo, porque si no lo creo, no tengo forma de pagarle al contratista por este ítem cama de arena. Si tal vez es poquitito, digamos, son, por decirles, 50.000 bolivianos, ¿ya? O es un monto relativamente poco comparado al monto de la obra, que son 8 millones. Para 8 millones, 50.000 bolivianos no es mucho. Entonces, ahí puedo negociar con el contratista. Le digo, el supervisor, el fiscal, pueden negociar con el contratista y le digo, mira, estos 50.000 de la cama de arena voy a reconocerte con otro ítem en el cual le podemos aumentar la cantidad para compensarte estos 50.000 bolivianos. O sea, en otras palabras, estamos haciendo un acuerdo de caballeros para poderte compensar esto. Porque, y así me evito hacer un contrato modificatorio, que es un trámite
que bastante engorroso, se podría decirlo así, y es un poquito bastante burocrático también hasta su aprobación este documento. Entonces, en otras palabras, ¿qué le digo al contratista? Hacelo el ítem bajo tu propio costo y yo te voy a compensar con otra cosa. Listo. Entonces, ya, bueno, el contratista dice, ah, no es mucha plata, bueno, le meto, dice, ya lo haré. Igual me estás debiendo 50.000, ya veré con qué otro ítem te compenso esos 50.000 bolivianos, por dar un monto. Eso me evitaría hacer un contrato modificatorio, pero si el monto es bastante sustancial, son 200.000, 300.000, 500.000 bolivianos, entonces ya me fuerza automáticamente a tener que hacer un contrato modificatorio por creación de nuevos ítems. Entonces, si el monto es muy grande, bueno, tendré nomás que hacer un contrato modificatorio y crearlo el ítem cama de arena para poderle pagar. Esa es una de las situaciones que suceden en obra, que se hayan olvidado un ítem. Y otra cosa es que el ítem está mal proyectado en el EDTP. Otro ejemplo, por ejemplo. Imaginen canaletas, bajantes de canaletas, ¿no ves? A ver, aquí tengo mi edificación ya de 2 plantitas, como ustedes quieran. Ya, aquí está mi edificación. Y las bajantes de agua tienen un ancho muy reducido, muy pequeño y no va a poder aguantar, no va a lograr evacuar todas las aguas de lluvia porque tienen una sección muy pequeña, ¿no? Estoy dando algunos ejemplos. Tienen una sección muy pequeña, un área muy pequeña. Entonces, ¿qué hago? Digamos, si el área de las bajantes pluviales es muy pequeña, puedo proponer cambiarlas por otro ítem más grande, digamos. Digamos, por una bajante que tenga una sección mucho más grande, ¿no? Obviamente con un nuevo costo y todo, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo, digamos? Esto sale producto de un rediseño, ¿no? Entonces, el supervisor dice, bueno, la bajante del proyecto original no sirve, la vamos a cambiar por una bajante más grande, ya que para evitar que se taponee, que la infraestructura tenga problemas ya en época de lluvias, etcétera, etcétera. Entonces, podemos hacer crear un nuevo ítem. Entonces, yo tenía una bajante pequeña, creo un nuevo ítem con una bajante más grande. Entonces, esto sale fruto del rediseño. Igual que en las tuberías, digamos, rediseño la parte de instalaciones, yo tenía una tubería de este tipo y luego, de acuerdo al rediseño, resulta que necesito una tubería más grande. Entonces, puedo cambiar esta tubería por esta otra más grande. Entonces, eso sale de rediseños. Entonces, en los rediseños muchas veces nos obliga a cambiar ítems o a crear nuevos ítems con el objetivo de mejorar el proyecto o darle mejor funcionalidad al proyecto. ¿Ya? Entonces, en ese caso, correspondería crear el ítem. Entonces, fíjense, hay dos clases. ¿Por qué creamos nuevos ítems? Bajo las dos siguientes condiciones. La primera, para mejorar la funcionalidad del proyecto, cambio un ítem por otro que sea mejor, en otras palabras. O la otra opción de cambiar el ítem vendría a ser bajo el olvido o la falta de algún ítem, ¿no? Entonces tengo que crearlo, ¿no? Lo correspondería crearlo. Algunas veces se olvidan de colocar algunos ítems en, en los proyectos, se comen algunos ítems y ya cuando uno va a ejecutar dice, pero ¿cómo voy a hacer este ítem si me falta tal cosa? ¿No? Entonces, sucede, es normal que en los proyectos a veces falten algunos ítems. Y bueno, bajo ese criterio se puede crear. Ahora, en el trabajo de ustedes que corresponde al proyecto, repito, eso es en un proyecto en condiciones normales. En un proyecto en condiciones normales, donde los pagos son relativamente buenos, en un proyecto en el cual no ha habido la situación inestable que está sufriendo Bolivia, que ha sido
la suba de los materiales, la suba de mano de obra, etcétera. En un proyecto normal donde las condiciones son normales, hay que tratar de evitar crear nuevos ítems, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, lo hace un poco más burocrático el proyecto, muchas veces obliga a una paralización, entonces, de preferencia, si se puede evitar un contrato modificatorio, sí, en condiciones normales. La situación que está viviendo los proyectos antiguos, como les comentaba el otro día, es muy complicada. ¿Por qué? Porque todo ha subido. Los contratistas están contra las cuerdas. Muchos quieren abandonar los proyectos y otros quieren acabarlos. Ya no quieren saber más del proyecto porque quieren terminarlo porque su bolsillo se está viendo afectado y el gobierno hasta ahora no se pronuncia para tratar de oxigenar a las empresas. Entonces, está muy complicada la situación. Los, los contratistas que se han adjudicado proyectos antiguos están sufriendo, uno, falta de pago, dos, están sufriendo la subida de los materiales, la subida de la mano de obra, la subida de los combustibles que les afecta para todo. Entonces, mucha de su supuesta ganancia, de su utilidad, se ha visto reducida o se ha ido al piso. En algunas obras estarán a pérdida inclusive, y nadie trabaja para perder dinero, entonces ya, como les comentaba el otro día, las empresas están pensando una de dos, en rescindir contrato o en la otra terminar la obra a puñetes y patadas como sea, pero obviamente los supervisores y fiscales nos ponemos en el lado de la empresa y estamos viendo la forma de ayudarles. Y la forma de ayudarles es solamente esa: tratar de crear algunos ítems en los cuales la empresa trate de recuperar algo de dinero y no siga perdiendo más plata debido a la pérdida de materiales, ya que el contrato es claro y es específico y no permite reajuste de precios, no permite reajuste de precios, a no ser que salga un decreto del presidente. Ahí es la única forma en la cual se podrían readecuar los precios, pero no hay hasta la fecha, no hay ningún decreto, entonces no queda más que las empresas se ajusten al presupuesto que tienen. Ahora, ¿no? Ya, entonces leamos lo que dice contrato modificatorio: solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada por otras circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, y que signifique decremento o incremento independiente de una hora de cambio, el supervisor podrá formular un documento de sustento técnico financiero que establezca sus causas, razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. Generalmente, si hay que rediseñar algo, están mal las instalaciones, bueno, hay que rediseñar, será un contrato modificatorio. Estoy haciendo un cambio a la arquitectura del proyecto, estoy ampliando, no sé, dos ambientes más, estoy modificando la arquitectura del proyecto, también aplicaría realizar un contrato modificatorio. Dice, esta modalidad de modificación de obra solo es admisible hasta un 10% del monto original del contrato, independiente de la emisión de órdenes de cambio, dice. Entonces, aparte del 5% que hay en la orden de cambio, el o los contratos modificatorios permiten incrementar el monto hasta un 10%. Por tanto, los proyectos pueden incrementarse hasta un máximo un 15% en total. Los precios unitarios productos de la creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la entidad y el contratista. No se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a costos indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el contratista a efectos de evitar reclamos posteriores. El supervisor será responsable de la elaboración de las especificaciones técnicas de esos nuevos ítems. Entonces, si ustedes revisan el formulario B2, ¿no? Donde tienen ustedes materiales, ¿no? En el formulario B2, el formulario de precios unitarios, ustedes tienen materiales, ¿no? Tienen mano de obra, tienen herramienta y equipo, ¿no? Herramienta y equipo. Y tienen utilidad, gastos generales, utilidad, impuestos, lo demás, ¿no? Gastos generales, utilidad, impuestos. Pues, lo único que pueden manejar ustedes
cambiar son el precio de los materiales. Estoy proponiendo un nuevo ítem, ¿no? Entonces, estoy proponiendo un nuevo ítem. El material tiene que ir con precio actual, ¿no? Va a ir con precios actuales del 2026. La mano de obra no puedo subirla, ¿ya? Tampoco. Si el albañil en mi propuesta estaba cobrando 15 bolivianos por hora, en el nuevo precio también tiene que estar con 15. No se permite modificar precios de la mano de obra. Herramientas y equipo, si el equipo es nuevo, puedo modificar el precio y no puedo modificar los porcentajes. Digamos, si he puesto 55% de beneficios sociales, he puesto 10% de utilidad, he puesto el IT es 3%. Estos porcentajes no se pueden modificar, no puedo aumentar la utilidad un 15%, eh, no puedo modificar estos porcentajes, deben mantenerse al de la propuesta. Lo único que puedo modificar son el precio de los materiales. La mano de obra tampoco me permite modificar, tiene que ser con el mismo. Por más que si yo he puesto que el albañil cobra 15 en mi propuesta, me quedo con los 15 bolivianos. No puedo aumentarlo. Solamente puedo modificar el precio de los materiales y equipos si corresponde, ¿no? Ya los porcentajes tienen que ser los mismos que el de la propuesta. A eso se refiere que los costos indirectos se tienen que mantener de acuerdo a lo de la propuesta. En el caso que significa una disminución de la obra, bueno, el informe y recomendación deberá ser cursado por el supervisor al fiscal. Estos antecedentes y sus recomendaciones serán enviados por el fiscal a la entidad para el procesamiento del análisis técnico y formulación del contrato. Antes de la suscripción del contrato, reciba la recomendación e informe de la entidad a través de la unidad técnica, analizará el informe y emitirá la recomendación considerando aspectos técnicos, financieros y de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado por la entidad a través del director ejecutivo. El contrato modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato principal. Bien, dice, la orden de trabajo, orden de cambio, contratos modificatorios deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del contratista. Dice, en ningún caso constituye un documento regularizador del procedimiento de ejecución de la obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra, digamos, ¿no? Entonces, aquí lo dice clarito, el contrato modificatorio tiene que aprobarse antes de ejecutar la modificación. No puede ser un contrato modificatorio regulatorio, lo dice el contrario. No puedo yo, digamos, construir esas aulas adicionales que salen de un rediseño y luego regularizarlo con un contrato modificatorio. Eso no está bien. Entonces dice que primero se aprueba el contrato modificatorio y recién se ejecuta la modificación. Ese es el mecanismo, ¿no? A excepción de emergencias, digamos, si viene una riada y hay que construir unos gaviones, digamos, mi obra está al lado del río y viene una riada, una crecida y necesito gaviones de protección y en el proyecto no hay gaviones, entonces puedo ejecutar los gaviones y después se le va a regularizar al contratista el pago de esos gaviones, pero eso sería por emergencia, ¿no? Digamos, si hay una emergencia declarada, eso sería por emergencia. Pero eso muy rara vez se va a dar, entonces, generalmente el contrato modificatorio no es regulador. ¿Qué quiere decir? Primero se aprueba y recién ejecuto la modificación, no viceversa. No primero ejecuto la modificación y espero que me lo regularicen con un contrato modificatorio. Eso está mal, eso nos puede traer problemas incluso legales. Así hay que tener cuidado con ese tipo de situación. Una vez formulado el contrato modificatorio, el proceso de validación y suscripción del mismo debe durar como máximo 20 días calendario. Este plazo se computará a través del ingreso del trámite a la entidad.
más o menos 20 días tienen para aprobarse ese contrato modificatorio. En todos casos son responsables de los resultados de la aplicación el fiscal, el supervisor y el contratista. ¿Ya? Entonces, eh, hacer un contrato modificatorio en condiciones normales no es lo más recomendable porque generalmente retrasa la obra. Aparte son trámites bastante engorrosos en cualquier institución, ya sean alcaldías, gobernaciones, la UPRA en este caso, cualquiera la que sea. Los contratos modificatorios son trámites engorrosos que pueden tardar meses en salir, porque a veces siempre hay observaciones. Uno elabora el contrato modificatorio, eh, luego el supervisor o el fiscal lo observan, otra vez corregir, ya una vez que está corregido se lo pasa a la entidad y la entidad otra vez a veces observa cosas, otra vez lo devuelve, entonces puede durar, entre idas y venidas, puede durar meses la aprobación de un contrato modificatorio. Y otro tema más que complica estos trámites es cuando tienen incremento de monto. Por ejemplo, la UPRE no se hace cargo de incrementos de monto. Por decirte, cuando se necesita un contrato modificatorio u orden de cambio por incremento de monto, la UPRE en este caso le pasa la pelotita al municipio y le dice, ya, si hay que incrementar el monto, tiene que salir del bolsillo de usted. Yo no le voy a dar un peso más o no me voy a hacer cargo de ese incremento, ¿no? Eh, Eso aplica en los proyectos UPRE, que la UPRE no hace incrementos de monto. Y los gobiernos municipales, las alcaldías, siempre están cortas de recursos económicos y muchas veces tampoco están en condiciones de asumir incrementos. Entonces, eso genera un problema. En otras palabras, lo mejor es acabar el proyecto con el monto de contrato, con este monto. Porque querer incrementarlo debido a que Bolivia está en crisis, las alcaldías no tienen plata, la UPRE tampoco, entonces genera un problema incrementar el monto. Entonces, lo mejor es acabarlo con este monto, ¿no? Sería lo mejor acabarlo con este monto. Ahora, ¿qué se puede hacer? Digamos, tratar de no ejecutar algunos ítems para compensar otros. Por ejemplo, hay el proyecto de Luis Espi tiene un proscenio, por ejemplo. ¿Qué es un proscenio? Es una pequeña tarima, ¿no? Donde hacen su hora cívica los estudiantes, digamos, ¿no? Es un costo insignificativo el proscenio comparado con toda la obra. Por ejemplo, esa palabra no es de nosotros, no es muy utilizada aquí en Tarija, pero esto es un proscenio, es una pequeña tarimita, ¿no? Obviamente de hormigón. Esto es un proscenio, una pequeña tarima, un pequeño teatro, ¿no? Eso se llama proscenio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ganar plata? No lo ejecuto el proscenio, pues. No lo ejecuto el proscenio, me ahorro esa platita y esa platita lo mando a otras actividades del bloque principal que son más urgentes. Porque no haga el proscenio, no va a dejar de funcionar la escuela, ¿no? Igual va a seguir funcionando la escuela. Ahí por lo menos estamos ahorrando un poquito de plata. Entonces, ese tipo de cositas hay que hacer el análisis, ¿no? De todas formas, la alcaldía con una contratación menor, contratando una empresita chiquitita, puede ya luego de un año, 2 años, hacerlo el proscenio bajo sus propios recursos. Entonces, hay que evaluar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo fui fiscal aquí del Hospital del Quemado, hemos hecho un contrato modificatorio por el 10%. ¿Ya? Hemos hecho un contrato modificatorio por el 10%, inclusive le hemos aumentado hasta el 15%, eso era con la gobernación de Tarija, pero no nos ha alcanzado el precio para el ascensor. El ascensor lo hemos tenido que sacrificar, pero no porque hemos sacrificado el ascensor no está la infraestructura está ahí bien funcional. El Hospital del Quemado es el que se ha vuelto hospital COVID después, ha estado
desde el primer enfermo con COVID hasta el gobernador en ese entonces, que era Adrián Oliva. Entonces, han estado ahí en esa infraestructura y luego el ascensor, bueno, ya con sus propios recursos, el hospital ya más adelante lo complementará, ¿no? Entonces, el hecho que, entonces, hay que hacer ese análisis y no lo hemos hecho el ascensor porque ya se salía de este 10%. Entonces, hay que hacer un análisis de lo que corresponde o hasta dónde se puede alargar el proyecto, ¿no? De preferible, si se puede, hay que tratar de cerrarlo el proyecto sin modificar el monto de contrato. Pero si no hay de otra, sí o sí se tiene que incrementar, bueno, entonces buscaremos que nos lo amplíen el monto, pero es difícil, pero no imposible. Antes era mucho más fácil que se incremente el monto. Hoy en día, como estamos en crisis, las alcaldías y gobernaciones no tienen plata, entonces es un poco complicado lograr que se incrementen los montos, ya sean con orden de cambio, el contrato modificatorio, pero el contrato ampara que se puede ampliar hasta 10% en contrato modificatorio y hasta un 5% con orden de cambio. Ya, luego dice aquí, vamos más abajo, estamos aquí. Mediante contrato modificatorio, dice. Y eso aplica para las tres, la orden de trabajo, orden de cambio y contrato modificatorio no son reguladores, dice. Se deben aprobar las mismas antes de ejecutar los trabajos, dice. Ya, a excepción de casos de emergencia, dice. Dice, pago de trabajos adicionales. Los trabajos adicionales ordenados conforme una de las modalidades descritas en la cláusula 30ª modificación de las obras serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada y de acuerdo a lo expresamente establecido en el contrato modificatorio cuando se traten de ítems de nueva creación. Entonces, si se crean los nuevos ítems, se le va a pagar en función al precio aprobado en el contrato modificatorio, dice. Mensualmente, el contratista considera volúmenes ejecutados en los certificados o planillas de avance de obra, digamos. Entonces, morosidad y sus penalidades, que queda convenido entre las partes que una vez suscrito el presente contrato, el cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función a la fecha de emisión de la orden de proceder dentro de los 15 días calendarios subsiguientes a la emisión de la orden de proceder y será presentado para su aprobación al supervisor. En caso que el contratista no cumpla con la presentación, con su prestación en el plazo determinado, el supervisor en un plazo de 5 días hábiles actualizará el cronograma de ejecución en base a la propuesta adjudicada. Entonces dice que en el plazo de 15 días, una vez dada la orden de proceder, el contratista debe presentar su cronograma ajustado con el cual se le va a controlar la ejecución del proyecto. Una vez actualizado y aprobado el cronograma por el supervisor, constituye un documento fundamental en el contrato para fines de control mensual de avance de obra, así como control del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas. Entonces, como les decía, una vez que se da la orden de proceder, hay que pedirle al contratista que haga un cronograma ajustado, el mismo que sea coherente y realista, porque en función a ese cronograma se le va a controlar. Le dice, una vez actualizado el cronograma, a efectos de aplicarse morosidad, el contratista y el supervisor deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el cronograma de obra para esta actividad, por cuanto si el plazo previsto para la ejecución de un hito verificable fenece sin que se haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, el contratista se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la antigüedad, obligándole a la última de un pago de multa por día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente fórmula, dice, ¿no? Entonces, si hay algún ítem verificable, se le puede multar a la empresa, ¿no? Entonces,
de establecer el supervisor la multa por hito verificado e incumplido por la mora es del 10 por 20% del monto de contrato, comunicará oficialmente la situación a la entidad a efectos de procesamiento de la resolución de contratos. Lo que les decía anteriormente, ¿no? Entonces no hay que esperar que se le acabe el plazo a la empresa para recién rescindirle contrato. Si hay algún hito verificable que está con retraso y es obviamente verificable, entonces se le puede rescindir contrato por ese hito y se le puede multar por no haber cumplido ese hito. ¿Qué puede ser un hito? Terminar la obra gruesa, terminar la obra fina puede ser otro ítem verificable. De acuerdo al tipo de proyecto pueden ser varios. Entonces, ¿qué es un hito? Es un conjunto de actividades forman un hito, ¿no? Un conjunto de actividades específicas pueden llegar a formar un hito. Multa por cambio de personal, dice, hay una multa del 0,04% del contrato si es que se cambia a algún profesional de la propuesta. Siempre que solicite el contratante a través de la supervisión autorización de sustituir un personal técnico clave que habiendo sido evaluado en la calificación de su propuesta no ingrese a prestar servicio o que prestando servicio sea sustituido por cualquier causa, excepto incapacidad física o caso de muerte, en cualquiera de los casos deberá acreditar los certificados respectivos de la causa aducida, los mismos que deberán ser valorados por la supervisión y la fiscalización. El nuevo personal propuesto deberá contar con igual o mayor experiencia del personal presentado en la propuesta adjudicada. Entonces, si es que mi residente de obra se me quiere ir porque ha conseguido un mejor trabajo y se me va y yo quiero cambiarlo por otro, lo puedo cambiar. Como no es un cambio por incapacidad o por muerte, a la empresa se le va a multar y de alguna de sus planillas se le va a recortar el 0,04% del monto de contrato. Entonces, ¿cuánto sería esto en específico, digamos? ¿Ya? Por ejemplo, el monto era 7.700.000 y fracción. Aquí está el monto de contrato. El monto de contrato está por aquí. Aquí está. Entonces, no es mucho, pero para la empresa es un chiste la multa, pero sí aplica multa. Es el 0,04%, o sea que eso hay que dividirlo por 100 más. 0,04 dividido entre 100. Eso por el monto de contrato. Son como 3.000 bolivianos, o sea, 7.742.121.11. ¿Ves? Son 3.096 bolivianos la multa. No es mucho. Es el 0,004%. Entonces, a ese porcentaje hay que dividirlo entre 100. Ya más o menos son 3.000 y fracción bolivianos. En el caso de este proyecto, el cambio del director o del residente, que son los que están de manera permanente. ¿Ya? 0,04%, entonces esto hay que dividirlo entre 100 más. Dice, el nuevo multa por llamada de atención también tiene una multa por llamada de atención. Dice, el contratista será pasible a la multa por llamada de atención del 0,01% del monto de contrato, toda vez que la entidad haga conocer su tercera llamada de atención conforme a las especificaciones técnicas, dice. Entonces, no es poquito. Entonces, más o menos veamos cuánto es una multa por una llamada de atención. Entonces, ¿dónde le descuento las multas? En alguna de las planillas, ¿no? En la planilla siguiente que corresponde. Dice 0,01%, dice 0,01 y lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por 7.742.000, que era el monto de contrato, ¿no? Más o menos son 770 bolivianos.
la multa por llamada de atención, ¿no? Más o menos 770 y fracción. Entonces no es mucho la multa por llamada de atención, pero por cada una, ¿no? Entonces si tiene tres, dice, el contratista será pasible a multa de 0,01% del monto total del contrato, toda vez que el contratante haga conocer su tercera llamada de atención a través de la supervisión o la unidad que administre el contrato conforme a las explicaciones técnicas. La supervisión podrá emitir llamadas de atención al contratista por incumplimiento de, dice, incorporación del personal propuesto en el plazo previsto. Entonces, si no hay el personal ofertado, le puedo llamar la atención. Está dentro de las cláusulas de contrato. Por decirte, yo voy a obra y solamente está el residente y no está el director de obra, le puedo llamar la atención, porque en el contrato está pidiendo un director y un residente que los dos estén permanentes en obra. Si solamente hay uno de los dos profesionales, amerita llamada de atención. Incumplimiento de la cantidad y el plazo de la movilización del equipo comprometido en la propuesta. Se ha propuesto en su cronograma que iba a meter volquetas, retroexcavadora, pasa el plazo propuesto y no hay en la movilización de ese equipo, amerita una llamada de atención, ¿no? Incumplimiento de las instrucciones impartidas por supervisión. Si el supervisor ha instruido tal cosa y no lo cumple, entonces también se le puede llamar la atención. Responsabilidades y obligaciones del contratista. Dice, el contratista y su representante de obra están obligados a conocer minuciosamente toda la documentación del proyecto, planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos que le fueron proporcionados de manera previa a la presentación de la propuesta, no pudiendo alegar el desconocimiento de toda esta documentación después de la suscripción del contrato. Asimismo, el contrato está sin plena responsabilidad y sin costo adicional por la realización de la verificación inicial, ajustes necesarios durante la ejecución con el objeto de recomendar al supervisor la aprobación de los mismos a ver de los instrumentos establecidos en el presente contrato. Lo que les decía, el contratista no puede modificar nada, solamente puede recomendar. El que realiza modificaciones es el supervisor. El supervisor es el autorizado para modificar cosas. El contratista no tiene. Pero como los supervisores son flojos, la mayoría, como les decía, le pasan todo el trabajo al contratista para que el contratista lo haga y hacen aparecer como que ellos han hecho la modificación. Eso es normal en los proyectos. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchas veces la supervisión eh, no tiene los profesionales técnicos para hacer la modificación de manera rápida y oportuna. En cambio, el contratista, como son empresas más grandes, también tienen ellos a su disposición personal para hacer cualquier ajuste o rediseño. En caso de existir dudas, se hará inmediatamente una consulta al supervisor, que tiene que responder dentro de 5 días hábiles. En caso de no actuar en la forma indicada, correrá por cuenta del contratista todos los gastos para subsanar inconvenientes ocasionados. El contratista no podrá entregar obra defectuosa, mal ejecutada, aduciendo errores, defectos u omisiones en los planos o especificaciones técnicas. Cuando el contratista incurra por negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección, el supervisor podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias con cargo y a cuenta del contratista, deduciendo su costo del importe de los certificados, planillas de avance de obra o planilla de cierre según corresponde. ¿Qué dice este párrafo? Este párrafo dice lo siguiente. Imaginemos que ya estamos en la recepción provisional. Hemos hecho la recepción provisional y supongamos que perdón, un segundito, ahorita continuamos. Perdón, volvemos. Imaginemos que
Se ha hecho la recepción provisional y digamos que hay un muro que está rajado, ¿no? Aparece una fisura en un muro, ya hemos hecho la recepción provisional, aparece un muro rajado, y bueno, el supervisor le dice, anota esa observación, dice, bueno, para la recepción definitiva, ese muro tiene que ser corregido, hay que eh, hacerlo de nuevo, hay que cortar con amoladora, volver a levantar el muro, volver a revocar, volver a pintar, etcétera. Entonces, porque apareció una fisura grande en un muro. Entonces, el contratista se niega a hacer ese trabajo, dice, no, yo no lo voy a hacer, esa fisura es superficial, etcétera, etcétera, que no quiero hacerlo y punto. Entonces, el supervisor puede agarrar, mandar a contratar a un tercero que haga la corrección y lo que ha gastado le puede deducir al contratista de la planilla en este caso, de la planilla de cierre. Puede decir, bueno, yo he gastado tanto en subsanar un error que no has querido, bueno, perfecto, ahora en tu planilla te descuento lo que yo he gastado, lo que se ha gastado y punto. Pues por lo general se trata de conciliar siempre con el contratista, no se llega a esos extremos, pero el supervisor tiene la posibilidad. En otras palabras, el supervisor tiene mucho poder. No le conviene al contratista pelearse con el supervisor, porque cuando los dos se pelean, el supervisor tiene cómo molestarle al contratista y el contratista tiene cómo molestarle al supervisor, pero siempre va a salir perdiendo el contratista. Entonces hay que tratar de llevarse bien con los supervisores. Por eso de eso se aprovechan algunos supervisores y hay algunos que ni siquiera aparecen por obra y directamente le dan todo el trabajo al contratista. He conocido casos que hasta el informe de supervisión se lo hace el contratista. Así, a ese extremo llegan en algunos casos. ¿Y por qué el contratista accede? Porque necesita, pues, por ganarse el visto bueno o por ganarse la voluntad del supervisor, accede muchas veces a hacer trabajos que no le corresponde, que son funciones del supervisor. Entonces, para eso está el fiscal. El fiscal tiene que controlar que el supervisor haga su trabajo, ¿no? Entonces dice, queda también establecido que la entidad podrá retener total o parte del importe de las planillas o de avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del supervisor. Dice. Desaparecidas las causales anteriores, la entidad procederá al pago de las sumas retenidas siempre que la solución de ellas no se haya empleado por la parte total de dichos fondos. Dice. Esta retención no creará derechos a favor del contratista para solicitar ampliación de plazo ni intereses. Que se llegue a ese extremo es muy poco probable. Por siempre, cuando hay algún defecto, el contratista siempre lo corrige, porque está en su obligación y para poder no tener, para evitarse problemas con la entidad y con el supervisor, cuando hay desperfectos, el contratista siempre corre con los gastos para subsanarlos. Durante el tiempo que demande la ejecución, el contratista deberá mantener el sitio de la misma, al director de obra y al residente, el personal técnico y mano de obra necesarios de acuerdo a su propuesta. El director de obra, si corresponde por el monto de contrato, deberá ser necesariamente profesional calificado, dice. Pero el contratista deberá emplear personal técnico cable mencionado en su propuesta, dice, ¿no? El contratista deberá cooperar y compartir en la zona de obras. El contratista deberá instalar 1 o 2 letreros según corresponda. El contratista custodiará todos los materiales y equipo y todo trabajo hasta la recepción definitiva de la obra. Esto es muy clásico ya. El contratista cuando hay paralizaciones mínimamente tiene que colocar un sereno o alguien que vigile, porque a veces se ha dado muchos casos de pérdida o de robo de material. El contratista está paralizado, se va a ejecutar otra obra, no deja a nadie a cargo en la obra, entran los ladrones y se les roban maquinaria, herramientas, equipo, materiales. Entonces, todo hasta que no se haga la recepción definitiva, todo material o equipo que se encuentre en la obra, la custodia es del contratista. El contratista es el responsable directo que se pierdan las cosas, ¿no? El contratista mantendrá permanentemente barreras, letreros y luces adecuadas general
todo medio de seguridad en el lugar de obra que prevenga a terceros de riesgo de accidentes, dice, ¿no? También, si hay accidentes a terceros, el contratista es el culpable. El contratista protegerá los posibles daños y propiedades adyacentes de la obra. En caso que estos produzcan, deberán ser resarcidos bajo su responsabilidad, debiendo indemnizar los daños causados por las obras del contratista en las propiedades de los vecinos y de la lesión causada a terceras personas como el resultado de los trabajos. Digamos, muchas veces construimos una edificación muy al lado del vecino y tal vez por X, Y o Z motivo se le cae el muro del vecino, entonces el contratista tiene que reponer ese muro que se ha caído bajo su responsabilidad, sin que les retribuyan ese gasto adicional, digamos, ¿no? Entonces, si por X, Y o Z motivo el contratista genera un daño a un tercero, a un vecino, tiene que resarcir el daño bajo su propio costo, eso es lo que quiere decir. Dice, el contratista precautelará daños de cañería, árboles, conductores, torres, cables eléctricos, debiendo reparar cualquier daño desperfecto ocasionado por su propia cuenta o riesgo. Si es que daña alguna instalación pública, por ejemplo, que se encuentre en la calle, tiene que reponerla bajo su propio costo. El contratista mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos, de desperdicios. A la terminación de la obra moverá todos los obstáculos y materiales, dejando la obra limpia y a satisfacción del supervisor y de la entidad, ¿no? La obra tiene que quedar limpia. El contratista está obligado a cumplir las obligaciones emergentes del pago de cargas sociales y tributarias de su propuesta. Dice. Deberá cumplir las normas, disposiciones, reglamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. El contratista deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en Bolivia, ¿no? El contratista es responsable de mantener a la entidad exonerada de cualquier multa, penalidad, naturaleza que fuera impuesta por incumplimiento, infracción laboral, social o ambiental. Seguro contra accidentes personales. Aquí lo que decía de los accidentes personales y responsabilidad civil, dice. ¿Será riesgo del contratista? Bueno, en resumen, el contratista tiene que cumplir los siguientes seguros. Seguro de obra, dice. Durante la ejecución de la obra, el contratista deberá mantener por su cuenta y cargo con una póliza de seguro, asegurar contra todo riesgo las obras en ejecución, materiales, instalaciones, equipos que estime convenientes, vehículos, etcétera. Entonces, por decirles, si estoy en un 50% de ejecución en la obra y por X, Y o Z motivo se incendia mi obra, hay un incendio en la obra y todo se quema, entonces este seguro de obra le permitiría al contratista recuperar toda la inversión. Entonces, lo mismo, ¿no? Si el seguro de obra protege a la obra de cualquier, o viene un terremoto también y se cae la obra, digamos, por más que estaba a la mitad, se cae la obra por un terremoto, este seguro de obra le permite al contratista recuperar toda la inversión que ha hecho. Seguro contra accidentes personales. Entonces, cuando los trabajadores se lastiman, necesitan operaciones o en caso de muerte o invalidez, tal vez se cae de un segundo piso, etcétera. Este seguro contra accidentes personales permite cubrir a todo su personal dependiente, ya sean técnicos o sean obreros, les permite cubrir o asegurarlos, ¿no? Contra cualquier accidente o en caso de muerte. Este seguro va a permitir indemnizar a la familia, ¿no? En caso de muerte. Responsabilidad civil dice, antes de iniciar la ejecución de la obra deberá, sin esto dice, el contratista antes de iniciar la ejecución de la obra deberá, sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad, tener a su propio costo cobertura de seguro sobre daños a terceros, dice, ¿no? Entonces,
Si es que se ha caído la casa del vecino, entonces este seguro de responsabilidad civil permite recuperar o más o menos asegurar al vecino para que en base a este seguro cubra la reconstrucción de la casa del vecino si se cae, ¿no? Dice, dicho seguro deberá ser bajo los términos establecidos en el contrato para ser aprobados por el supervisor por un valor no inferior al 1% del monto de contrato. Dice, el contratista deberá entregar al supervisor o al fiscal las pólizas y los seguros antes de la fecha de su iniciación. Dichos seguros deberán ser proporcionados por la compensación pagadera en los tipos de proporciones monedas requeridas para rectificar la pérdida o perjuicio eh, ocasionado. Si el contratista no proporciona las pólizas, el supervisor tiene la obligación de rescindirle contrato por causales atribuibles al contratista conforme a lo establecido en la cláusula 20ª. La póliza no podrá modificarse sin la aprobación del fiscal y del supervisor. Ambas partes deben cumplir con las condiciones de la póliza de seguro. Entonces, ¿cuántos seguros se pide? Se pide seguro de obra, seguro contra accidentes personales y seguro contra responsabilidad civil. Se piden 3 seguros. Inspecciones del contratista, dice. Inspecciones, dice. El contratista deberá permitir al supervisor y al fiscal y al personal técnico de la entidad y cualquier persona autorizada por este el acceso a la zona de obras y todo lugar que se esté realizando y se prevé realizar trabajos relacionados con el contrato, dice. Entonces, el supervisor y el fiscal pueden entrar ahí a la hora que le dé la gana, tiene acceso completo al lugar y personal autorizado también por la entidad o por ellos también pueden ingresar a la obra. El contratista no puede ocultar y decir, no, a este lugar no entren, digamos, ¿no? El supervisor y el fiscal tienen derecho a inspeccionar el 100% de la obra con total libertad. Suspensión de los trabajos. La entidad está facultado para suspender los trabajos en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o intereses convenientes al Estado, por lo cual notificará al contratista por escrito por medio del supervisor con anticipación de 5 días calendario, excepto en casos de urgencia. Esta suspensión puede ser parcial o total, dice. En caso en este caso, la entidad reconocerá al contratista los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra cuando el lapso de suspensión sea mayor a 10 días hábiles. A efecto de pago estos gastos, el supervisor llevará control respectivo del personal y equipo paralizado, ¿no? Entonces ya les he dicho que la entidad quiera paralizar la obra tendría que ser por una conmoción civil, porque el Estado se declara en quiebra, por cosas graves, digamos, la entidad va a suspender los trabajos. En condiciones normales no va a suceder esto, ¿no? La entidad nunca le va a mandar una carta a la empresa para que paralice. Más al contrario, las entidades siempre quieren que acaben rápido las obras. El supervisor podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por inseguridad total de las obras o de una o parte de las mismas, o por situaciones de fuerza mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera suspendido por más de 10 días, se encontrará en la ruta crítica el número de días en los trabajos que se encuentren suspendidos se añadirá al plazo de contrato cuyo efecto supervisor preparará la respectiva orden de cambio. Entonces, como dicen, si la paralización no ha sido por causales atribuibles al contratista, digamos, por ejemplo, por falta de pago, lluvias, etcétera, se tiene que hacer una orden de cambio para ampliarle el plazo al contratista. Para efectos de elaboración de la orden de cambio, se computarán los costos a partir del transcurrido del día 10 días hábiles establecido para tal efecto. Bien, entonces, ¿qué dice el contrato? Dice que después de los 10 días hábiles, el contratista tiene
un derecho de que le paguen por mantenimiento de la obra, ¿ya? Sin embargo, eso nunca se da, ¿no? Entonces, en las actas de paralización es importante colocar un párrafo que diga: el contratista renuncia a cualquier remuneración por el tiempo de paralización. Entonces, eso es para proteger a la entidad de pagarle por ese periodo de paralización, ¿no? Que por lo general hay que proteger a la entidad. En este caso, los supervisores y fiscales tienen la obligación de proteger a la entidad. Entonces, que se le pague esos gastos al contratista es muy poco probable, ¿no? También el contratista puede comunicar a su entidad la suspensión o paralización de los trabajos por causales atribuibles a la entidad que afecten al contratista en la ejecución de la obra. Este caso se puede dar por falta de pago. Entonces, dice el contratista, dice: bueno, miren, tengo 5 planillas, de las 5 planillas solo me han pagado una, ya han pasado más de 45 días, por tanto, como eso es atribuible a la entidad, solicito la paralización. Entonces el contratista dice: si los trabajos se suspenden parcial por negligencia del contratista, eh, o por incumplimiento a las órdenes del supervisor o por inobservancia de las prescripciones de contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos no merecerá ninguna ampliación de plazo para entrega de la obra, ni corresponderá el pago alguno por mantenimiento de la misma, dice. Entonces, si el contratista paraliza sin motivo, sin ninguna razón, no se le puede ampliar el plazo. Si no ha habido ninguna justificación para paralizar, entonces no se le va a reconocer al contratista los días paralizados con una futura ampliación de plazo, y tampoco se le corresponde algún pago por mantenimiento de la obra. Bueno, la recepción de obras, bueno, ya una vez que se termina la obra, el supervisor le pide al fiscal y el fiscal solicita a la entidad que se forme una comisión de recepción. Esa comisión por lo general son 3 o 4 profesionales. El fiscal siempre está dentro de la comisión. A ellos se les suman 2 o 3 profesionales más, pues, que pertenecen a la entidad. Pueden ser otros 2 ingenieros civiles y puede ser tal vez alguien del área financiera. Pues digamos que son 4 los de la comisión de recepción. Esos 4 verifican que la obra se haya cumplido tal cual como está establecido en las especificaciones técnicas, los planos, etcétera, que no haya goteras, que no haya fisuras, etcétera, ¿no? Tienen que verificar que toda la obra esté en óptimas condiciones, y si hay observaciones las tienen que hacer notar mediante acta para que sean subsanadas hasta la recepción definitiva. Dice: recepción de la obra. A la conclusión de la obra, el contratista solicitará a la supervisora una inspección conjunta para verificar todos los trabajos que fueron ejecutados y terminados en concordancia a las cláusulas del contrato y especificaciones técnicas. 10 días hábiles antes que fenezca el plazo de la ejecución de la obra o antes, mediante el libro de órdenes, solicitará al supervisor que señale día y hora para la recepción provisional. Entonces, 10 días hábiles antes de que se venza el plazo, hay que solicitar que se conforme esa comisión para hacer la recepción provisional. Si la obra a juicio técnico del superior se haya correctamente ejecutada mediante el fiscal de obra, pondrá en conocimiento al beneficiario y a la entidad, mediante nota, su intención de hacer la recepción provisional y definitiva. Debiendo adjuntar informe técnico, este proceso deberá notificarse con 5 días hábiles de anticipación al día y la hora señalada para el acto de entrega de obra según corresponde. Entonces, hay una recepción provisional, ¿no? Y hay una recepción definitiva. En la recepción provisional se identifican todas las posibles falencias o fallas o errores que pueda tener la infraestructura, y se le da un plazo, en función a esas observaciones, se le da un plazo para corregir y posteriormente elaborar la recepción definitiva. Dice: el supervisor deberá establecer de forma racional el plazo máximo para la recepción definitiva, mismo que no puede exceder 180 días calendarios. Si las observaciones son poquitas, 30 días son suficientes
para subsanar y hacer la recepción definitiva. Si son observaciones de fondo, si hay que hacer algún reajuste estructural, no sé, alguna cosa más compleja, ya puede dársele 90 días y tal vez si es que son muchas las observaciones que tiene que hacer, el periodo máximo son 180. Por lo general, en la mayoría de las obras trabajamos con un plazo medio, más o menos tentativamente 90 días es un plazo relativamente coherente para que se subsane cualquier observación y se pueda terminar la obra. La fecha de esta recepción servirá para efectos de cómputo final de plazo. Si a juicio la comisión la deficiencia y observaciones no son de magnitud, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada, dice, ¿no? Con lo correcto, a veces los beneficiarios quieren ingresar ya no más a la infraestructura. Entonces, lo correcto, y la pueden dañar, la pueden lastimar. Entonces, lo mejor es, una vez que se hace la recepción definitiva, recién autorizar que los beneficiarios puedan hacer uso de la misma. Mientras no se haga la recepción definitiva, los beneficiarios tienen que esperar. En la recepción definitiva, 10 días hábiles a que concluya el plazo, el supervisor va a pedir a la misma comisión que se haga la recepción definitiva del proyecto, ¿no? Devolución de garantías, dice. Una vez que el contratista haya cumplido todas sus obligaciones, la entidad le debe devolver la garantía de cumplimiento de contrato. Dice, si es que se encuentra libre de todo cargo con acta de recepción provisional hasta el pago de la planilla de cierre, salvo que el pago tenga un retraso superior a 60 días calendario. El contratista podrá solicitar a la entidad la liberación de la garantía. Entonces, bueno, si se ha cumplido bajo los términos, se ha hecho la recepción definitiva, la entidad tiene que liberar o devolverle la garantía de cumplimiento de contrato. Dice, participación del beneficiario en la recepción de la obra. Tanto en la recepción provisional y definitiva, el beneficiario podrá participar y otorgar su conformidad, suscribiendo en respectivas actas levantadas para tal efecto. De no presentarse o no justificar su ausencia, se dará por otorgada su conformidad. Asimismo, de tener observaciones, estas deberán ser estrictamente técnicas conforme a las especificaciones técnicas y modificaciones aprobadas, las cuales en su caso podrán ser analizadas y respondidas, el cual determinará la procedencia o no de las observaciones efectuadas por el beneficiario. Entonces, el beneficiario, digamos que sería, digamos, en este caso, como es un colegio, sería la alcaldía o en este caso las mismas autoridades del colegio, el director del colegio, los maestros, etcétera. Ellos son, y los niños obviamente son los directos beneficiarios. Y supongamos que el director del colegio va como beneficiario, participa de la recepción provisional y definitiva. Entonces, hay gente complicada, ¿no? De todo tipo. En la viña del Señor hay de todo, buenos, malos, regulares. Hay gente buena, mala, muy conflictiva. Entonces, tal vez el beneficiario dice, no, yo no voy a firmar porque esta aula nosotros queríamos más grande, o este ambiente está muy chico, que no nos sirve, que no cumple nuestros requerimientos, no sé, puede decir cualquier cosa. Peor es en hospitales. En hospitales los médicos se creen dioses chiquitos y no quieren aceptar nada. Peor son los médicos, ¿no? Más bien las autoridades del colegio, ellos siempre están bien agradecidos con este tipo de infraestructuras. En los hospitales es el problema, ya que los médicos tienen el ego grande y no quieren recibir la obra. Entonces, si ellos quieren hacer alguna observación, tiene que ser una observación justificada y dentro de las características del proyecto. No puede decir, bueno, no quiero este ambiente, quiero que lo haga más grande. No, no se puede hacer porque ya había un plano, ya ha habido una socialización, así se ha aprobado el proyecto, entonces el beneficiario no por capricho puede querer que se hagan las cosas como a él le dé la gana, digamos. Entonces, las observaciones que hagan al beneficiario tienen que ser observaciones que estén dentro de los márgenes del proyecto.
No puede hacer observaciones así, digamos, muy alocadas, por decirlo así. Y la planilla de cierre dice, dentro de 10 días calendario siguiente a la recepción definitiva, el contratista elaborará la planilla de cierre, que tiene que tener los planos as built, acta de recepción provisional y definitiva y acta de conformidad, que deberán ser firmadas por los responsables del proyecto. El supervisor y la entidad no darán por finalizada la revisión y cumplimiento de todas las obligaciones de acuerdo a los términos de contrato. El cierre de contrato deberá ser acreditado mediante certificado de terminación de la obra otorgado por la entidad. Y bueno, la planilla de cierre se debe tener presente sumas anteriores ya pagadas, reposición de daños si es que hubiesen, porcentaje correspondientes a recuperación de anticipos y saldos pendientes, multas y penalidades si hubiesen. Preparado la planilla de cierre, el supervisor en un máximo 30 días calendario lo remite al fiscal para su aprobación y el fiscal a la entidad. Y bueno, nada más, ¿no? Después viene anticorrupción y conformidad. Y se firma el contrato, ¿no? La entidad, el contratista, y bueno, este es el asesor legal que ha elaborado el contrato. Ya, dentro de las páginas, dentro de la plataforma Moodle, aquí le he colocado ejemplo de contrato de obra y ejemplo de contrato de supervisión, ¿no? Para que le den una leidita, como les digo, hay cláusulas que son importantes manejar y hay otras cláusulas que no son tanto, ¿no? Entonces, el examen de mañana es teórico, tienen que leer el decreto supremo. Bueno, de aquí lo que corresponde a obra, tal vez puede ser que les haga alguna pregunta, el examen es opción múltiple. Les puedo preguntar alguna pregunta de contrato, les puedo decir, por ejemplo, por darles un ejemplo, en qué caso se aplica una orden de cambio y les puedo dar ahí 5 opciones y ustedes ya subrayan la que consideren correcta. Puedo preguntarles les puedo dar una situación y les digo cómo lo plasmaría esta situación, con qué contrato administrativo, orden de trabajo, orden de cambio, contrato modificatorio. Bueno, las preguntas van a ser de opción múltiple. Y tienen que leer, obviamente, el decreto 181, que muchas cosas que están en los contratos salen del decreto, ¿no? Bien, con eso acabamos a la parte de lo que es, de por qué me he dado el tiempo de explicarles esta situación, debido al motivo de que para poder planificar yo tengo que conocer, ¿no? Tengo que planificar qué es un estudio, qué es una consultoría, un EDTP, tengo que saber qué es una supervisión y tengo que saber qué es una construcción, qué partes tiene la construcción, qué trabajos, cuál es la función del contratista, etc. Ahora que ya conozco, ahora recién voy a entrar a hacer una planificación. Entonces, la planificación es la siguiente, ¿ya? Pues vamos a cerrar. Entonces, vamos a ver dos métodos para poder elaborar. Eso lo vamos a hacer ya la siguiente clase. Entonces, hay dos métodos, ¿ya? Para elaborar, planificar, ¿no? Entonces, yo tengo mis actividades, tengo mi ruta crítica y tengo que identificar cuánto dura cada actividad y para ello tengo que identificar cuáles son las actividades que van a formar parte de la ruta crítica y cuáles son otras actividades que puedo hacerlas en paralelo con el objetivo de determinar el plazo total de ejecución de la obra. ¿Ya? Entonces, esta clase de ejemplitos ya los vamos a hacer a partir de la siguiente clase, ¿no? Vamos a ver qué es una ruta crítica, vamos a ver teoría y vamos a ver ejemplos. ¿Ya? Entonces, como tenemos poco tiempo, posiblemente el viernes pasemos clases también, ¿no? El viernes es feriado, pero podemos pasar una horita y media ahí para complementar, para hacer algunos ejemplos. Mañana solamente vamos a dar examen, ya. Mañana directo examen en la hora de clase.
Ya a la hora de clase va a ser presencial el examen. El examen de mañana es cortito, ya son solamente preguntas de opción múltiple. Pueden ser 10, 15, no sé todavía con lo que me sueña esta noche. Va a ser opción múltiple el primer examen y a lo mucho 20 minutos y ya vamos a estar saliendo del examen. Como mañana tenemos a las 5:15, ¿no? 5:15 es la clase. Supongan que empecemos el examen 5:30, exagerando hasta las 6 ya vamos a estar saliendo todos del examen, así que no va a haber mucho problema. Entonces ya la próxima clase vamos a ver algunos de estos ejemplos de, de, de ruta crítica y de plazo de ejecución de la obra, cómo se estima, cuáles son los métodos que hay. Este es el método PERT-CPM, solo adelantándoles, ya lo han visto. Y bueno, también tenemos el que es con barras de Gantt, que es otro mecanismo para hacer cronogramas, ¿no? Si tuviéramos más tiempo, yo les enseñaría el project, pero tengo cursos de project que les puedo facilitar. Bueno, aquí tengo una presentación de manejo del project para hacer cronogramas, ¿no? Y también tengo cursos grabados de project. Me gustaría enseñarles el project y les enseñaría, si tuviéramos más clases, les enseñaría a hacer el project, pero lastimosamente el tiempo es demasiado corto en curso de verano, así que por decirle, vamos a dar mañana examen, el viernes tal vez pasemos un ratito virtual, como es feriado, de ahí me tendrían que dar otro examen. Nos quedaba el segundo examen, ¿para qué fecha? A ver, vamos a revisar aquí lo que tengo anotado. Hemos quedado el segundo examen el 26. Puede ser que lo movamos para el 27 el examen, no tengo problema, pero lo que no podemos mover es el examen final, que es el 30. Entonces vamos a dar el 23 examen, tal vez el 26 hemos quedado. Tal vez lo mueva para el 27 o para el 28, yo creo que va a ser el segundo examen, y el 30 el final. Y listo, acabamos curso de verano. Porque necesito avanzar un poquito, necesito por lo menos unas 2 clases de esta clase de ejercicio. ¿Ya? Y el 30 es el examen final, eso es inamovible, ya no tenemos más tiempo. Bien, a partir de ahora voy a atender cualquier consulta que ustedes tengan. Ya, mañana el examen, como les digo, dura 20 minutitos, así que va a ser violento el examen, no va a haber mucho problema. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda sobre alguna pregunta de lo que hemos avanzado o tiene alguna duda sobre el proyecto. Puede habilitar su micrófono. Inicio una consulta. ¿Será que nos podría facilitar un modelo de contrato modificatorio? Perfecto, muy bien. Buena tu pregunta. Ya. Su micrófono está apagado y Perdón. Bien, gracias por la pregunta. Sí, tengo modelos de contrato modificatorio. Aquí tengo uno, por ejemplo, del Eulogio Ruiz. Ya está con informe y todo. Aquí Miguel Sigler es mi amigo, digamos, ¿no? Sigue de fiscal de obra aquí en la alcaldía de Tarija. Dice, contrato número 1 por redistribución de cantidades, creación de nuevos ítems, incremento de montos, ¿no?
Esto es la supervisión, le está pasando al fiscal. Este es un informe de la supervisión. Pero el informe aquí dice antecedente, el informe del contratista es muy similar al de la supervisión. Inclusive el informe del contratista es menos detallado que el de supervisión. El de supervisión es más detallado que el del contratista. Entonces aquí dice nombre del proyecto, quién es la supervisión, quién es el fiscal, las boletas de garantía, las pólizas de seguro, ¿no? Se tiene que hacer una descripción, ¿no? Y aquí dice justificación del contrato modificatorio, dice, ¿no? Aquí dice, de acuerdo a la cláusula tanto, todos los contratos son los mismos, ¿no? Aquí se copia todo lo que dice el contrato respecto al contrato modificatorio, justificación técnica. Dice, con el presente documento se está realizando ajustes y complementos de carácter técnico mediante de redistribución de cantidades de contrato de acuerdo a las necesidades técnicas reales de la obra y creación o introducción de ítems nuevos. Para este fin se requiere incremento de presupuesto de acuerdo a las siguientes necesidades. Dice, se necesita redistribuir cantidades y se necesita crear nuevos ítems que no fueron tomados en cuenta en el proyecto. Pues, ¿qué está diciendo la supervisión? Había ítems que faltaban. Por eso ahora se va a crear estos ítems. Dice, en el módulo 1, dice, no tiene actividades nuevas, trabajos complementarios. En el módulo 2, que es ingeniería estructural, dice, es el más importante ya que representa más del 40% del proyecto. Este módulo se realiza de distribución de cantidades de acuerdo al requerimiento de la obra. Además, es necesario introducir cantidades para la ejecución de muro de contención que no fue considerado en el proyecto. ¿Ves? Entonces, el proyecto original no tenía muro de contención y se ha visto por prudente ya en obra ejecutar. Entonces, bajo ese contexto se está creando un muro de contención como nuevo ítem y es necesario para el resguardo de la infraestructura debido al desnivel considerable que existe dentro del predio establecido dentro del predio del establecimiento educativo, por lo que se incrementan las cantidades de las actividades de excavación, relleno compactado, base de hormigón pobre, zapatas, columnas y otras actividades que se incrementan son viga de arriostre, ábacos, escaleras, cubierta, canaletas, tienen una cantidad contractual que no coincide con la requerida. Entonces, en otras palabras, ¿qué está haciendo mediante este informe? Está justificando la variación de cantidades y está justificando la creación de los nuevos ítems, haciendo referencia de que en el proyecto faltaba un muro de contención. Y aquí está describiendo, ¿no? Ítems nuevos de ingeniería estructural, se va a crear muro de contención, hormigón simple para muro de contención, provisión y colocado de acero corrugado y dilatación y juntas de dilatación en losa, digamos. No había estos ítems y bueno, se los está creando. ¿Ya? En arquitectura hace referencia a la obra fina. Arquitectura representa el 40% del proyecto. Aquí está justificando, bla, bla, bla. Y aquí más que todo, fíjense, eran hartos ítems de arquitectura que faltaban. Cielo falso de PVC, cubre escaleras de aluminio, revoque interior, freno hidráulico para puerta de vidrio, escalera metálica, tapa de junta de aluminio de pared, etcétera, ¿no? Muchos son de obra de instalaciones, ¿no? En lo que ustedes están haciendo en el proyecto, no vamos a tocar instalaciones, así que ahí se han librado de harto trabajo, ¿no? Porque generalmente en las instalaciones siempre notamos cositas que faltan. En obra gruesa y en obra fina no hay tanto detalle como en las instalaciones. Aquí en sanitaria, igual aquí está la justificación, dice nuevos ítems, faltan un montón de ítems, faltan codos, test, nuevas tuberías, tal vez las están cambiando por otras. Ingeniería eléctrica, igual faltan estas luminarias, tal vez están cambiando por otras. En el tinglado falta tesadores, no había tesadores, se está creando tesadores. Y para portería se está creando un nuevo ítem de viga de arriostre. ¿No? Entonces son varios los ítems, esto les va por lo menos a abrir. Y aquí se le está diciendo, ¿no? Hay que hacer el informe, ¿no? ¿Qué ítem está? Si está con la variación,
Por ejemplo, planteo era 2.600, ahora con la readecuación es 1.300. Vigas de hormigón armado era 177, ahora con la variación es 876. Losa en dos direcciones era 1.622, la cantidad contractual que tenían en la orden de trabajo número 1, ahora dice que lo están disminuyendo la losa a 1.433 metros cuadrados. Entonces, hay volúmenes que están a decremento, que están con menos, se está reduciendo la cantidad y seguramente hay ítems que van a estar seguramente aumentando la cantidad. Entonces, este es un informe completo de contrato modificatorio que les va a servir de guía, de base, lo pueden leer, los voy a subir a la plataforma, bien que me hicieron recuerdo, ¿no? Para que tengan una idea cómo se elabora un informe de contrato modificatorio, ¿no? Que es algo... Y bueno, aquí están las cantidades, los ítems nuevos, ¿no? El ítem nuevo, se está haciendo una pequeña justificación del ítem y la cantidad, cuánto es la nueva cantidad, ¿no? De ese ítem, ¿no? De todos los ítems nuevos. En el caso de ustedes, solo aplica obra gruesa y obra fina. Y bueno, aquí están todas las ampliaciones de plazo que ha tenido el proyecto. Y el incremento es por contrato modificatorio, se está incrementando 399,000, equivalentes a un 4,98% del monto de contrato. Pues el monto original era 8,018,000, más los 399,000 que se está incrementando, el nuevo monto es 8,417,000. Como tenía creación de nuevos ítems, sí o sí era un contrato modificatorio. Y aquí está haciendo un resumen nuevamente de todos los ítems de nueva creación que se han creado y lo está justificando, ¿no? De acuerdo al contrato, a la cláusula tanto, y dice, bueno, solicito que pase al fiscal y que se apruebe el contrato modificatorio. Yo les voy a pasar este informe, lo voy a subir a la plataforma para que les sirva para elaborar su proyecto, ¿no? Ya, ¿alguna otra consulta más que tenga? Voy a subir este documento a la plataforma ahorita. Inge, la parte estructural casi nosotros en el proyecto del contrato no la tocamos, ¿no? Sí, sí, la parte estructural habría que mantenerla igual que el proyecto original, ¿no? O sea, no estamos haciendo rediseño. Ahora, si ustedes ven, pero tienen la tuición, si ustedes, bueno, tienen experiencia y pueden hacer un rediseño, quieren optimizar el acero en la parte estructural o han denotado alguna observación, pueden hacerlo, no les limito que lo hagan. Por decirle, quieren hacer un rediseño de la cubierta o quieren hacer rediseño de la parte de hormigón, si usted, porque hasta el CIPECAD está en lo que les he pasado. Si quieren hacerlo y tienen tiempo y creen que lo van a poder hacer hasta la otra semana, háganlo, no les limito. Pero en caso de que no lo toquen, no me hago problema. Lo que sí necesito es el contrato modificatorio y ver qué ítems ustedes van a proponer en reemplazo de otros con el objetivo, repito, ustedes son contratistas con el objetivo de no perder plata o tratar de salvarlo el proyecto ya que está con precios antiguos. Sobre todo el de Luis Espi está con proyectos antiguos. El otro proyecto de Cañada Larga, los precios están mucho mejor que el de Luis Espi. El de Cañada Larga tiene precios mucho mejor. ¿Y alguna otra observación que quieran hacer? Si quieren meter mano a la parte estructural, háganlo. Tienen libertad para hacerlo. Inge, nuestra justificación es económica, ¿verdad? No técnica. Sí, es más que todo por el punto de vista económico, ¿no? Claro que obviamente si hacemos una optimización estructural y yo disminuyo fierro, eso va a favor del contratista. Porque si ustedes revisan los ítems que tienen, se paga por, el fierro está dentro del ítem viga, por ejemplo. Entonces, si es que yo coloco menos fierro a la viga, porque necesita menos fierro, porque estaba sobredimensionado, la empresa ahorra ahí platita, digamos, ¿no?
pero la justificación más que todo es económica, ¿no? Entonces, tengo que crear nuevos ítems con el objetivo de no perder plata o perder lo menos posible. Ese es el criterio que tienen que manejar, ¿no? En función a eso, voy a crear algunos ítems para que me compensen en los que estoy perdiendo plata. Esa es la figura. ¿Ya? ¿Alguna consulta más que tenga? Y en su contrato modificatorio pueden justificar, ¿no? Debido a la falta de dólar, al incremento de la mano de obra, al incremento de la canasta familiar o incremento de los materiales, mano de obra, combustibles. Entonces, eso es una justificación para la creación económica de algunos ítems, ¿no? Inge, o sea, no vamos a sustituir los ítems, pero a usted le colocamos los nuevos precios ahí. Claro, bueno, aquí va un resumen, ¿no? Si ustedes revisan, aquí va un resumen. En el informe va un resumen. Va la creación y la cantidad, ¿no? Se supone que ya en los anexos, ahí ya van los precios unitarios de todos los ítems nuevos que ustedes están proponiendo, ¿no? Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser 15. Eso ya lo definirá cada grupo, cuántos ítems nuevos está proponiendo. Y en reemplazo de cuáles. ¿Ya? Entonces, sí, no, el precio ustedes lo definen. El precio ustedes lo definen. Y aquí tengo una duda, si vamos a sustituir por ítems que son un poco más económicos, el monto y los cómputos métricos van a ser los mismos, el monto reduce. Reduce el monto. Reduce, pero puede ser que en otros ítems aumente y ahí compense. Entonces, ustedes son los que van a proponer el contrato modificatorio. Si ustedes dicen que van a cambiar por estos ítems y que su monto va a reducir, pueden hacerlo, no hay ningún problema, digamos, ¿no? O sea, no les estoy obligando a que el contrato modificatorio sea por ampliación de plazo, perdón, por incremento de monto. Ustedes se supone que van a hacer un balance, ¿no? Van a hacer un balance y de ese balance va a salir cualquiera de estos contratos modificatorios. Puede ser por ampliación de plazo, creación de nuevos ítems sin modificar el monto, o pueden hacer por contrato modificatorio por creación de nuevos ítems y modificación del monto. Cuando digo modificación del monto, puede ser hacia más o hacia menos. Entonces puede ser por incremento o decremento. Entonces, al hacer el balance final, ustedes ya van a ver si lo modifican el monto para más o para menos. Ya depende del trabajo que haya hecho cada grupo. ¿Ya? Pueden disminuir el monto si quieren. Si ustedes en su balance les sale que la plata está sobrando, pueden disminuir el monto del proyecto, no hay ningún problema. Pueden mantenerlo también, pueden incrementarlo o pueden disminuirlo. Eso va a salir del balance y del análisis que ustedes hagan, ¿no? Ustedes son las empresas, ustedes tienen la tuición de recomendar lo que más conviene de acuerdo a lo que ustedes han analizado. ¿Ya? Pueden proponer cualquier clase de contrato modificatorio, el que ustedes vean conveniente. Cualquiera de estos pueden proponer según lo que ustedes vean más conveniente. ¿Ya? ¿Alguna consulta más que tengan? ¿Ya? De todas formas, ahora, a partir de ahora, las últimas clases o los últimos minutos de la clase voy a atender cualquier tipo de consulta. Entonces, el viernes igual, tal vez a medida que vayan trabajando su proyecto, les sale más dudas, me la pueden hacer, digamos, en la clase del viernes. El viernes vamos a pasar clases un ratito al horario de clase. Entre las 2:15 a 2:30 ya les voy a mandar el enlace. Podemos pasar de 2:30 a 4, digamos,
día viernes, por más que es feriado, vamos a tratar de aprovechar un poquito esa clase, ese día, ¿ya? Entonces, voy a atender consultas igual cualquiera de estos días me dicen y les atiendo. Entonces, si no hay más consultas, los dejamos aquí. Mañana examen presencial, por favor, en horario de clases. Bueno, Inge, hasta luego.